cultural sea una amalgama y de que las autoridades turísticas y las autoridades culturales estén cerca. Bueno, la mejor prueba de que eso está sucediendo es este panel que tenemos ahora, en donde tenemos a nuestra subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo Federal, María Teresa Solís. Y su contraparte, que es el subsecretario de Diversidad Cultural de la Secretaría de Cultura, el licenciado Jorge Gutiérrez. Y sus contrapartes a nivel estatal, la secretaria de Turismo del Estado de México, la maestra Rosalinda Benítez, que además es la culpable de que esté sucediendo todo esto, y el secretario de Cultura y Deporte del Estado de México, el doctor Eduardo Gasca Pliego. Para conducir esta mesa de discusión está con nosotros el presidente de nuestro Consejo Directivo y exsecretario de Turismo y involucrado en actividades turísticas desde hace 2 décadas, el licenciado Óscar Espinosa Villarreal. Muy buenas tardes, pues sin más preámbulo, yo creo que ya con varias veces que hemos mencionado a los integrantes del Presidium ya todos nos lo aprendimos y por lo pronto pues vamos a dedicarnos a comentar sobre esta apasionante pregunta que nos hace el Foro de Cultura, el Cultur, en relación a cómo convencer a México del tesoro que constituye el turismo cultural para nuestro país. No nos podemos apartar, nunca nos debemos apartar de que el turismo es realmente una oportunidad, como lo está demostrando, para generar una gran cantidad de empleos y para generar divisas para nuestro país. Hace poco me pedía Francisco Martín Moreno que escribiera un artículo sobre qué deberíamos hacer para alcanzar 50,000 millones de dólares como ingresos del turismo en el país. Quiero decirles que este año estamos o cerramos el último con alrededor de 19,000 millones y pensar en 50,000 pues parecía una cifra muy grande y me metí a analizar qué proyecta la OMT y resulta que si nosotros lográramos con las tendencias que se están presentando que cada turista que nos visita gastara $300 más, tendríamos entonces una cifra dentro de unos 10 años de alrededor de 50,000 millones de dólares, para darnos una idea del tipo de tesoro en el que estamos sentados o parados o caminando los mexicanos cuando hablamos de turismo. Ahora, ¿de qué depende que tengamos la posibilidad de que un turista que hoy gasta alrededor de 800, si tomamos en cuenta todos los de internación, y de 500 si tomamos en cuenta todos, ¿de qué depende que gaste más, que tenga más atractivos que visitar? Si tomamos en cuenta que entrar al Parque de Xcaret cuesta $100 más o menos, pues ahí tenemos la tercera parte del gasto, y si tenemos muchos de estos atractivos, pues entonces podemos lograr que los turistas efectivamente derramen mucho más recursos en México. Y esto está en gran medida determinado por una palabra que no existe en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, pero que a mí me gusta mucho utilizar como un concepto que utiliza el turismo, que fortalezcamos la atractividad del turismo. Esto es, más atractivos. Y sin duda, los atractivos culturales de un país como México son los atractivos que necesita el producto turístico para volverse mucho más interesante y para que la gente nos venga a visitar. Así entonces, dicho esto, de entrada nada más, yo quiero pedirles a nuestros panelistas que nos presenten, vamos a la dinámica, traemos el tiempo restringido, la agenda nos ha presionado un poco, y de manera que yo he pensado que cada uno de ustedes pudiera en 5 o 7 minutos hacer un primer planteamiento inicial de lo que consideran más importante, a manera de que, como decimos en estas cosas, pongamos tiro y sobre eso platiquemos un poco después entre todos. Dicho esto, yo le pediría a Eduardo Gasca, secretario de Cultura y Deporte del Estado, que nos platique un poco sobre sus ideas en relación al tema. Muchas gracias nuevamente, buenas tardes a todos. Agradezco esta oportunidad de poder
platicar un poco de lo que estamos haciendo entre la Secretaría de Turismo del Estado de México, la Secretaría de Cultura, y cómo se ve reflejado en acciones muy claras para el fomento. Lo que corresponde a nuestra Secretaría para poder vincularnos, para poder trabajar con los diferentes pueblos mágicos, pueblos con encanto, y damos algunos ejemplos. Tenemos una propuesta y algunas conclusiones también por el tiempo. Decirles a ustedes que el valor de la cultura como producto turístico y de apropiación social es muy importante. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo estima que para el año 2017 la participación del Producto Interno Bruto turístico respecto al Producto Interno Bruto global es de 10.9% y cubrirá el 8.3% del empleo global, que eso también es algo importantísimo para poder desarrollar. Esta asociación del turismo y de la cultura señala que la diversificación de las motivaciones y destinos y el entorno político y económico hacen que la perspectiva mundial del turismo cultural sea favorable. Como ejemplo que tenemos en el Estado de México, podemos hablar del intercambio cultural, tal como el serial deportivo turístico de Pueblos Mágicos, que no sé si tenemos la presentación, ¿sí está? De los pueblos mágicos con color, que nos dio muy buen resultado, que además estuvo la secretaria y su servidor en algunos de estos eventos donde hubo muestra de artesanía, también de comida que se dio, también lo que es, aquí está el serial deportivo, que lo hicimos en cada uno de ellos. ¿Qué es lo que quiero decir? Que tenemos que concentrar los recursos económicos, los recursos intelectuales, de trabajo, históricos, de cultura, en conjunto con la propia Secretaría. Hay dispersión, creo que nos falta mucho todavía por hacer, pero quiero decirles que desde que se crea esta Secretaría, el trabajo, como lo mencioné hace un momento, el trabajo que ha tenido la Secretaría de Turismo con la Secretaría de Cultura ha sido de la mano, ¿sí? Nos falta mucho camino por hacer, nos falta mucho camino. Y aquí, en todo este componente, también hemos recibido todo el apoyo de la Secretaría de Cultura, desde que estaba Cultura Federal, desde que estaba su antecesor de la Secretaría y también con el propio secretario, María Cristina, y ahora con María Cristina, hemos tenido un trabajo muy importante. Decirles que hemos hecho ferias, actividades culturales, deportivas, expoferias, también artesanales, que se han combinado en cada uno de estos pueblos mágicos, destinando recursos, cerca de 2 millones de pesos solamente para este fin de deportivo. También en los últimos años hemos tenido también la participación. Tuvimos muestras en 3 sedes, tuvimos la muestra imposible que venía de la propia Secretaría, Darwin, tenemos ahí las imágenes, bueno, el Festival del Quinto Sol, que también esto, como les mencioné, tenemos 5 zonas arqueológicas, la de Huamango en Acambay, Teotenango en Tenango del Valle, en San Miguel Ixtapan, en Tejupilco tenemos una zona arqueológica, en Tlalpizagua, en Iztapaluca, y el Cerro de Toloche, que lo estamos todavía trabajando, estamos haciendo exploraciones. Esto está a escasos 400 metros de Palacio de Gobierno, que está en el centro de la ciudad de Toluca. En el Cerro de Toloche hemos encontrado una zona arqueológica muy importante, estamos haciendo exploraciones, por supuesto, subsecretario, que lo estamos haciendo de la mano de Lina para poderlo realizar, y hay asentamientos que vienen de 1000 años después de Cristo, y de ahí otros asentamientos que se han tenido. Entonces, bueno, pues esto habla de ese trabajo. Este Festival del Quinto Sol, pues son cerca de 80,000 personas las que lo visitan, y todo esto tenemos que hacer que no solamente vengan en el equinoccio de primavera a visitarlo, sino que pueda haber un atractivo mayor,
que permanentemente lo podamos hacer. La que sigue. Por supuesto, también traer eventos culturales que pueda vigorizar el turismo también cultural en diferentes partes, como es el Darwin, que lo tuvimos aquí en 2 sedes, en Toluca y en Texcoco, en la Capilla Sixtina, que estuvo también 3 meses, cada uno de estos 3, 4 meses. Y bueno, últimamente tenemos a Tutankamón, que también eso sirve de atractivo como ancla para poderlo hacer. El Estado de México tiene 30 museos, solamente en Toluca tiene 15, de los que son municipales, particulares, suman más de 25 museos. Aquí se hablaba de que, bueno, pues el atractivo que pueda tener las playas, pues el clima ayuda mucho. Toluca es frío, Toluca llueve mucho y también en épocas tenemos frío. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Buscar esta sinergia, como la que seguramente estará platicando Betina, de ahora Luz y Sonido, que acaban de presentar con una inversión importantísima de la Secretaría de Turismo y también con recursos federales para poder hacer luz y sonido en el Cosmovitral, que es el más visitado que tiene este museo, que es un museo botánico. Yo los invito a todos ustedes que lo puedan visitar y verlo. Y apenas, bueno, pues esto fue creado por el maestro Leopoldo Flores, que el día lunes fue la fecha de que se cumple de 1 año de su fallecimiento. No quiero comer más tiempo, quiero hacer algunas propuestas. La primera propuesta: es necesario la adopción de políticas culturales encaminadas a incluir una relación armónica entre las comunidades locales, el sector privado y los gobiernos, así como de prácticas que protejan los entornos culturales, naturales y construidos compatibles con el crecimiento socioeconómico comunal. 2. Desarrollar circuitos culturales de orden turístico con el objeto de preservar, proteger y difundir todas aquellas manifestaciones culturales que sean atractivas para los visitantes, es decir, a través de sus fiestas, ferias patronales. Quiero decirles que en el corredor de Acolman, Padre Tembleque, que es prehispánico y virreinal, aquí hicimos un trabajo importantísimo, también agradeciendo todo el apoyo de la Secretaría de Cultura Federal, en donde hicimos los Reyes de Acolman. Los tuvimos llenos precisamente en Acolman, donde se generan las piñatas a nivel mundial. Ahí es donde surge, y tuvimos obras de teatro donde estuvieron caminando y trabajando. De verdad, tuvimos una participación muy alta, y todos estos corredores que tenemos que reforzarlos culturalmente, yo creo que darían muy buen resultado. Entonces, a través de sus fiestas y ferias patronales, que además también las estamos publicando, si ustedes entran a Twitter y a Internet, ahí van a ver todas las actividades culturales que tiene el Estado de México. Mensualmente las actividades culturales que realiza el Estado de México son 700, ¿sí? Entre 650 y 700 actividades culturales en cada uno de los municipios, desde cuentacuentos, desde diferentes actividades. Pero aquí lo que tenemos que hacer es esa sinergia para que podamos tener lo que tanto anhelamos, que es la pernocta, que es la derrama económica, y que puedan estar precisamente en estas ferias patronales, exposiciones artesanales, a través de exhibición, comercialización, donde nos permita generar derrama económica y de beneficios para la comunidad receptora. 3. Integrar un catálogo anual de fiestas y festividades de cada uno de los municipios del Estado de México, con el objetivo de poder difundir, promover la riqueza del patrimonio tangible e intangible con lo que cuenta cada uno de ellos, para generar movilidad, no únicamente de visitantes del propio Estado, sino de otras entidades y de otros países, ya que por la riqueza con la que cuenta el Estado de México se puede potenciar la gama de oportunidades para planificar, comercializar, promover productos turísticos culturales en la entidad. 4. Reconocer la sinergia entre el turismo y la cultura como factor de desarrollo sustentable, al ser esta una unión, motivo para la valorización
desde lo externo de la contribución de las identidades locales en la cohesión social, la promoción de valores y la conexión con el entorno propio. Quinto, los elementos de expresión cultural en espacios como es el Estado de México tiene y son tan ricos en diversidad y atractivos para nichos de mercado turístico que brindan una alternativa sustentable acorde a las tendencias globales hacia el turismo focalizado, consciente y contrapuesto al turismo masivo. Como conclusión, uno sería la relación entre las comunidades, los atractivos y la biodiversidad que comprenden el conjunto y sistemas complejo de elementos interactivos. Cada uno debe de mantener su propia continuidad en la simbiosis de los demás mediante el desarrollo de una relación de beneficio de las partes. En este sentido, el turismo cultural debe buscar el mejoramiento del nivel de la calidad de vida de las comunidades, la protección del patrimonio cultural para el presente y ser parte del recurso nacional invaluable. Dos, lograr impactar positivamente la actividad de vida de nuestro país a través de la actividad cultural, que es un verdadero desafío. Este esfuerzo debe formar parte integral de una política reglamentada y de una planificación para el desarrollo de las comunidades donde se lleven a cabo manifestaciones culturales trascendentes, proceso del cual el impulso del turismo puede resultar una herramienta clave. Una política únicamente tendrá éxito si la comunidad de su conjunto pueda generar utilidades dentro de su compromiso en el desarrollo de las comunidades, siendo la naturaleza de la actividad turística ideal para dicho fin. Tres, tomar conciencia sobre nuestro actuar y ser actores que participemos en el cuidado y protección de nuestra cultura, donde generemos compromisos de trabajo con el fin único de dotar a la sociedad de todos aquellos elementos que le permita desarrollar acciones de preservación de nuestro rico patrimonio estatal, donde se tenga como eje fundamental detectar las necesidades de nuestro entorno y contribuir con propuestas, servicios y servicios profesionales calificados la solución de los problemas actuales, tendientes a un proceso de transformación. En este sentido, generar sinergias de trabajo en sectores compatibles y complementarios como lo es el turismo y la cultura, para resultar con imperantes y prioridades para lograr que esto pueda generar en todo el estado y en el país una derrama económica muy importante. Decirles que tenemos que seguir trabajando muy fuerte, tenemos que seguir teniendo estos lazos, pero recursos económicos y intelectuales tienen que estar puestos de la mano con el turismo y con la cultura. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo. Pues solamente recordarles a los siguientes ponentes que vamos a volver sobre algunos temas que pudieran quedarse pendientes para darle una mayor agilidad. Bueno, me parece muy bien que haya propuestas concretas. Yo creo que eso es lo que la gente está esperando. Así como en Nueva Zelanda se creó este concepto del turismo creativo, en donde cada turista aprende a hacer lo que las comunidades tienen, o como en Perú se lanzó esta enorme campaña masiva para que los jóvenes tengan una tarjeta de identidad cultural turística que permitan mostrar, para que así como en Kenia las comunidades invitan a ser parte de sus ritos a los turistas. Este tipo de cosas concretas yo creo que son muy importantes para poder darle más sentido a la relación entre el turismo cultural y el turismo. Lo que nos ha dicho Eduardo, pues son cosas muy específicas que yo creo que pueden ser muy útiles. Y pasamos ahora al ámbito federal y a la equidad de género, para entonces pedirle a Tere Solís que nos diga desde el punto de vista del gobierno federal, así brevemente, Tere, ¿qué están pensando y haciendo ustedes? Mira, yo había traído, no sé, tenga por allá algunas láminas que había yo preparado para compartir con ustedes. Como sabes, recientemente la OCDE, la OSD, hizo un análisis de la política pública, y uno de los grandes recomendaciones que hacía la OCDE hacia México, nos decía: hay que promover el crecimiento turístico incluyente, la diversificación de productos y el desarrollo de destinos. Aquí básicamente nos decían tres cosas.
Uno, por una parte, hemos tenido, como decía hace rato el director general de Fonatur, un modelo muy exitoso de Sol y Playa. Sin embargo, es un modelo que necesita evolucionar. También en el interior del país se ha desarrollado, hay grandes flujos, Toluca es una muestra de ello, donde los flujos son fundamentalmente de negocios, pero lo que necesitamos es justamente evolucionar este modelo de desarrollo turístico y también dar prioridad a nivel gobierno a políticas e intervenciones que no solamente ayuden a algo que ya se desarrolla por sí solo en el sector privado, que son las grandes inversiones en los resorts o en los hoteles, sino más bien la dificultad de desarrollo es en esas iniciativas en donde hablamos de empresas múltiples, más pequeñas, en menor escala. Y por último también el no olvidarnos que tenemos que centrar los esfuerzos pensando en lo que quiere el consumidor. A veces como servidores públicos hacemos la planeación desde el escritorio y necesitamos tocar base con qué es lo que está buscando el consumidor para entonces sí, a partir de este patrimonio extraordinario que tenemos, generar ideas que sean útiles. Yo me quise enfocar sobre todo, si vemos la siguiente, aquí es una tipología de los eventos especiales, les voy a dejar para quien le pueda interesar la presentación. Básicamente enfocarnos en los eventos y en las celebraciones culturales y sobre todo decíamos hay múltiples eventos que están realizando en todo el país a lo largo de todo el año, pero yo creo que lo importante es enfocarse. Si me muestran la siguiente lámina, aquí básicamente estoy mostrando que hay muchos, en la base de la pirámide encontramos esos muchos eventos que son fundamentalmente locales y que por supuesto es fundamental preservar y enriquecer, pero que no implican una gran derrama económica. Después hay eventos regionales que implican una demanda media y que se hacen ya sea una vez o bien se hacen de manera periódica y que eso sí nos ayudan a distribuir la riqueza a lo largo del país, pero sobre todo, y donde está, digamos, el mayor valor y donde está también el mayor valor no solamente económico, sino en el desarrollo de las capacidades de la población y del destino propio, son esos eventos insignia que tienen alta demanda, alto valor y que normalmente son eventos periódicos. Como ejemplo, están aquí algunos, la siguiente lámina, por favor. Traje algunos ejemplos a nivel internacional. Está, por supuesto, el Festival Internacional de Cannes en Francia, que no es un evento multitudinario, ahí estamos hablando de 30,000 personas, pero que es un evento muy prestigioso en donde verdaderamente la gente se pelea por tener un espacio en este lugar. Hay eventos más masivos, aquí hay un evento del Glastonbury, que es un festival de artes. Está, por ejemplo, la Tomatina en España, que además está vinculado con la producción local y con un evento pues muy cultural, muy enraizado en la comunidad. El Festival de Jazz de Montreal, el Oktoberfest, no se diga, en donde se generan 70 millones de euros nada más en consumo de cerveza. Y algunos otros. En el caso de Latinoamérica destacan el Carnaval de Río en Brasil y el Día de San Patricio, que yo creo que es un ejemplo también que contribuye mucho a generar, no solamente es la derrama, sino a fortalecer la marca. O sea, hay un día en el año en donde un país de 5 millones de habitantes se celebra en todo el mundo gracias a un evento de este tipo, ¿no? La siguiente me gustaría mostrar algunos festivales nacionales que muestran justamente cómo podemos aprovechar ese potencial. El más antiguo de todos es la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que por cierto está por venir, y que esta data de 1828. Tenemos el Carnaval de Mazatlán en Sinaloa, que también es de los más antiguos, la Guelaguetza, el Festival Internacional Cervantino de Guanajuato, que también es muy reconocido a nivel internacional, la Feria del Queso y el Vino, festivales en la Ciudad de México, el Festival de Cine de Morelia, y a mí me gustaría destacar quizás el más joven de todos ellos, que es este desfile de Día de Muertos que se hizo el año pasado, porque justamente yo creo que es un ejercicio en donde sí nos subimos a James Bond y nos subimos a un ejercicio quizás un tanto ajeno, pero que nos permite por una parte el rescatar una tradición muy mexicana, generar y permitir a nuestros jóvenes que utilicen a nuestra cultura para recrearla, porque se trata de que la cultura se reinvente en cada una de las generaciones y no se quede solamente como una pieza de museo.
Y por otra parte, también nos permite que la autenticidad de las celebraciones de Día de Muertos que se dan en los panteones, que es donde las comunidades están conviviendo de manera familiar y están recordando a sus muertos y tienen esa serie de manifestaciones simbólicas y creativas, que esas se mantengan, que no tengamos a todos los turistas en esta situación, de igual manera que se hizo un ejercicio en el Musa, en Quintana Roo, en donde se hizo un museo submarino precisamente para que los turistas vengan, derramen, se diviertan, la pasen bien, hagan buceo lejos del coral. Yo creo que también tenemos una gran oportunidad a través de los eventos de incentivar ese tipo de actividades lejos de nuestras áreas en donde queremos preservar las tradiciones intactas y que se mantengan en las siguientes generaciones. Nada más quisiera destacar brevísimamente, ya para concluir, siguiente lámina, por favor. No, ya fue la de gracias. Nada más decir, era un contraste entre lo que hacemos en cuanto a los festivales internacionales. ¿Cuáles serían, yo diría, los puntos de éxito? Estos festivales internacionales, para empezar, tienen una planeación de muy largo plazo. Y en México decimos, yo veo que somos muy buenos para improvisar, pero todavía bastante malitos para planear. Decimos, en México de repente no pasaría nada si no fuera por el último minuto. Entonces, aquí se trata de profesionalizar la organización de estos eventos culturales, de mejorar la planeación, también el sistema de comercialización. Necesitamos vender no solo el evento, sino sobre todo para atraer al turista el paquete de servicios que incluyen la transportación desde su lugar de origen, la transportación local, alimentos, bebida, toda la logística en este sentido. Estos grandes eventos internacionales tienen pocos patrocinadores, pero muy fuertes. Hay que ir a buscar por quien tiene y puede tener esa visión y apoyar esos grandes eventos con una buena cantidad de recursos. También cada día más la seguridad es fundamental. En este mundo convulso necesitamos incorporar el factor seguridad. Cada vez más tenemos que pensar en eventos culturales sustentables, ligando el uso, el manejo que hacemos pues del medio ambiente y de todos los materiales que se tienen, conectando con la sociedad. La participación de la sociedad es fundamental. Y también en estos tipos de grandísimos eventos, los voluntarios, los jóvenes también participan y vamos generando las nuevas generaciones de organizadores de eventos, de gestores culturales para aprovechar todo ese patrimonio que tenemos. En el caso de México, vemos como puntos de áreas de mejora, por una parte, como puntos positivos, tenemos muchos ejemplos ya de eventos exitosos, muchos de estos con potencial internacional, y también lo que encontramos es que los eventos que son más exitosos son precisamente esos que tienen sus raíces, que tienen que ver con las raíces culturales. Entonces ahí vemos un gran potencial. Sin embargo, sí necesitamos profesionalizar a gobierno y a sector privado. Necesitamos también apoyar la vinculación de la cadena turística. Decíamos trabajar en los patrocinadores, mejorar la comunicación, mejorar el uso sobre todo del internet y de las nuevas tecnologías para la comercialización rentable de estos eventos. Y por último, yo diría, necesitamos tener una medición estandarizada de los impactos de estos eventos para que podamos tener un aprendizaje y poner nuestros recursos en donde van a ser más redituables, no solo en términos económicos, sino en términos de imagen y también en términos de impacto social. Por ahí iría yo, mi querido Óscar. Muy bien, pues ya ven por qué es la subsecretaria de Planeación. Te felicito, Tere, siempre he admirado la forma que tienes de esquematizar las cosas y presentar las prioridades como son, y yo solamente recogería de esto o destacaría este concepto del involucramiento de la sociedad en esto. Yo creo que esto es básico.
no solamente la coordinación. Yo recuerdo en la Ciudad de México, me tocó gobernar la Ciudad de México algunos años, y ahí teníamos 600 festividades a nivel de las delegaciones, y las teníamos vivas porque la gente las hace suyas, la gente se encarga de que cada año se lleven a cabo. Y bueno, pues esa es la primera parte de la pirámide a la que se refería Tere, que bueno, hay que llevar hasta la expresión de los grandes festivales. Mis felicitaciones a todos, que son varios los que participaron en el tema del Festival del Día de Muertos, del desfile, porque fue una cosa extraordinariamente atractiva y que posicionó a México. Jorge, te pediría por favor si nos ilustras un poco con el punto de vista federal. Yo he tenido la oportunidad de ver en algunos proyectos este potencial enorme que tienen ustedes en cuanto, por ejemplo, a los sitios arqueológicos de México, que todavía se pueden potenciar mucho más, pero tendrás muchas otras cosas que comentarnos, Jorge. Gracias, Oscar. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? Sí. Voy a irme muy rápido porque para que dé tiempo a que después comentemos algunas cosas más. Okay. Pero sí, respondiendo a la pregunta de por qué debemos estar orgullosos del patrimonio cultural, voy a dar algunos datos que yo creo y luego algunas consideraciones que creo que sí son impactantes y sumamente motivadoras de por qué México es una potencia cultural. Partimos de la idea de que el turismo cultural es una experiencia, genera experiencias únicas e irrepetibles. Son diferentes de otro tipo de oferta turística, sin duda. La cultura es un diálogo abierto, franco y enriquecedor con el mundo. Eso nos caracteriza y eso es lo que nos reconoce en el mundo. El turismo cultural es orgullo de los mexicanos y asombro de los extranjeros. Es sello de identidad porque somos un país con una diversidad y una multiculturalidad muy evidente. Datos generales que sabemos todos: somos el 7º lugar en patrimonio declarado en el mundo, con 34 bienes, solo después de Italia, China, España, Francia, Alemania, la India. Luego está México, 7ª potencia en términos de patrimonio declarado de la humanidad. Con Perú y Colombia compartimos el 8º lugar en patrimonio de cultura inmaterial. El 7º lugar en patrimonio documental, una categoría más reciente de la UNESCO que reconoce también lo que son los archivos, los filmes, las películas, los documentales que también se consideran propiedad del mundo, ¿no? Patrimonio cultural de la humanidad. Somos uno de los 8 países en los que se concentra la mitad de las lenguas del mundo, 68 lenguas indígenas con 364 variantes, 5º lugar en el mundo y 2º lugar en América Latina. Esto ya nos habla naturalmente de una diversidad que se traduce a partir de la lengua en muchos tipos de expresiones. Pero también tenemos una infraestructura considerable, 1.200 museos en el país, no de la Secretaría, del país, ¿no? Privados, públicos, municipales, estatales, 1.200, 645 teatros, 789 galerías, 189 zonas arqueológicas abiertas a público, más de 6.000 salas cinematográficas y más de 800 festivales artísticos. Ahora que mencionó la subsecretaria de hacer eventos emblema, algunos son muy destacados, pero 800 festivales se hacen en el país de muy diversa naturaleza. Destacan y encajan un poco en la categoría de lo que aquí se comentaba, el Festival Internacional Cervantino, desde luego, y la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que atraen 500 a 800 mil visitantes en cada una de sus ediciones. Son sucesos de carácter mundial. Tenemos grandes retos, sin embargo. Contamos con un país que es muy rico en patrimonio cultural y rico también en una actividad artística contemporánea. En lo que va del sexenio también México ha hecho 19 magnas exposiciones internacionales, cientos de exposiciones, pero 19 que han mostrado al mundo temática de artistas contemporáneos y temática arqueológica e histórica, que también es una manera de hacer conocer en otras partes del mundo la diversidad de nuestra riqueza y atraer el interés por visitar nuestro país. El sector cultural custodia 200.000 vestigios arqueológicos en el país, 60 centros históricos, 20.000 monumentos históricos artísticos de propiedad federal, 40.000 sitios arqueológicos inscritos en el registro público, más de 65.000 obras artísticas en los acervos de los museos, 111 pueblos mágicos en el país, 164 santuarios religiosos. Y somos herederos de más de 3.000 años de civilizaciones prehispánicas. Esto nos habla de las dimensiones enormes por lo que México es reconocido en el mundo. Esto se comporta de una manera distinta en cuanto a lo nacional o internacional. Sabemos porque mientras en Yucatán el 64% de los visitantes son extranjeros, en el Estado de México es el 86% nacionales. Y hay un reto también para poder provocar que esto se multiplique en todo el país.
La afluencia a nuestros museos es de aproximadamente 17 millones de personas por año. Las zonas arqueológicas reciben 14 millones cada año de visitantes. Destacan, por supuesto, Teotihuacán y Chichén Itzá, que son las más taquilleras, por decirlo así, y los museos como el de Antropología, el Museo de Historia, el Castillo de Chapultepec y el Templo Mayor. Fortalecer la imagen de México es una línea sustancial en materia de cultura. Apoyar el arte y la cultura asegura la reafirmación de una sociedad más fuerte, más preparada para superar obstáculos y capitalizar oportunidades. Para la Secretaría de Cultura se vuelve prioritario, además de la conservación del patrimonio, de fomentar la diversidad cultural, de vincularse con entidades federativas, estatales, municipales para esta tarea que es tarea de todos. El estímulo a la creación artística, porque no solo somos pasado, somos presente y un presente muy dinámico, y por supuesto el fomento al turismo cultural. México también es reconocido en el mundo por esa actividad cultural y no solamente por la parte prehispánica o por la arqueología. Personajes como los que aquí se mencionan son conocidos en el mundo y son gente que tiene una imagen muy lograda, por lo cual también nos da prestigio y reconocimiento de lo que en México sucede. Y estos nombres, sin mencionar solamente, es una mención muy breve de muchos artistas, cineastas, arquitectos, dramaturgos, compositores. Ganamos 2 Óscares en el cine recientemente por directores mexicanos. Estamos en las ligas mundiales. Al escuchar el nombre de nuestra nación se piensa en nuestro carácter multiétnico, en nuestra diversidad cultural, en nuestras ferias, festivales, tianguis, museos, mercados, en nuestras tradiciones prehispánicas y religiosas, en la arquitectura colonial y la moderna, y en una rica gastronomía. Esta gastronomía, que también ya es patrimonio de la humanidad, se caracteriza, todos sabemos, por una gran diversidad y por conservar rasgos prehispánicos, pero mezclados o combinados con tendencias de vanguardia. Me voy a ir un poco más rápido para no detenernos en esos datos. Un dato importante es que la UNESCO ha propuesto acompañar a sus 191 Estados miembros a que formulen políticas culturales en torno a 3 grandes líneas: la relación entre turismo y diversidad cultural, la relación entre turismo y diálogo intercultural y entre turismo y desarrollo. Esto es un reto que ayuda a que el país no solamente se vea en el turismo una forma de proyectar al mundo, sino también como un elemento de desarrollo, ¿no? Y eso ya cada vez es más claro y muy contundente, y la Secretaría de Turismo tiene muchos datos de por qué se puede considerar un elemento de desarrollo nacional. Se entiende por turismo cultural, como se define generalmente en los organismos internacionales, los intereses artísticos, históricos, científicos, los que van asociados a costumbres y ceremonias, y los que se vinculan con el disfrute de bienes patrimoniales que se pueden disfrutar en una estancia, en una región o ciudad o en el país. También es definido por lo que el visitante trata de conocer y entender y estimar el valor de un lugar. Al visitante le permite entender algo de las estructuras sociales, de las económicas y políticas, de las personas y las costumbres, de la historia y la arqueología, las artes, la arquitectura, la comida, el vino y muy diversos festivales y eventos. El turismo cultural representa, lo sabemos, el 40% de los viajes internacionales. Se estima que el turismo cultural supera el 50% del turismo en Europa. En 25% de los viajeros consideran a la comida, y esto es muy importante, como en el momento de decidir hacer un viaje. Y 65% están interesados en tomar un viaje gastronómico. El turismo es el segmento de gasto promedio más alto y duplica el turismo de sol y playa. El 78% de los viajeros realizan actividades ligadas a la cultura y al patrimonio. Estos son datos muy generales, no me voy a ahondar en todos los demás que venían aquí, pero creo que sobre todo destacan que México tiene ese orgullo por el patrimonio, que lo ha comunicado de manera muy bien, que es todavía una fuente de explotación muy amplia, que nos lleva y nos obliga a cuidar mucho la sustentabilidad. En algunos momentos hay quien considera que el turismo masivo puede afectar, ¿no?, las zonas arqueológicas o alterar la dinámica de fiestas tradicionales. El reto, yo creo que está justamente ahí, en que el visitante su visita de todas maneras, queramos o no lo queramos. Hay visitantes que son verdaderos misioneros, ¿no? Van a los lugares más extremos, consiguen estar en esos lugares. Lo importante creo que es conciliar la sustentabilidad y lograr que estas fiestas tradicionales sigan su curso,
y que México se le vea también no solamente como la parte histórica, que lo es, y que tenemos un rico patrimonio histórico, artístico, arqueológico, pero también como una rica creación contemporánea. Artistas, festivales, ferias que en México suceden continuamente y que también son grandes fuentes de turismo. Me voy al final para cerrar esta parte y comentar más con ustedes, pero parto de la idea de que la cultura juega un papel determinante en la atracción del turismo nacional e internacional. México es espejo de su diversidad. La cultura es un ingrediente de enorme fuerza para el turismo. La cultura es definición y memoria, raíz y mirada al futuro. Genera desarrollo, riqueza, espacios de convivencia y atractivos para el mundo. Además de ser origen, es destino. Muy bien, pues muy bien, Jorge. Bueno, es abrumador el compendio ¿verdad? De cifras, pero nos deja claro que tenemos efectivamente un patrimonio que tenemos que aprovechar mucho más en favor de un país que lo requiere tanto. Y yo creo que así ha sido en el Estado de México, así lo están haciendo. A mí no me toca la veda. Yo sí puedo reconocer abiertamente que en esta administración finalmente hubo un centro de convenciones como este. Después de muchos años de intentarlo, Teotihuacán tiene el extraordinario espectáculo que hoy tiene. Y si nos vamos a ver lo que han hecho ustedes en Chalma y lo que han hecho en Valle y lo que han hecho en todos los sitios, realmente es admirable y es digno de destacarse. De manera que, dicho esto, pues sí nos gustaría, Betina, que nos precises un poco más, insisto en la brevedad, lo que tú creas más destacado, además de lo que nos comentaste al inicio de la ceremonia de inauguración. Muchas gracias, querido Oscar. Te va a sorprender qué brevedad va a ser. Es un honor compartir el panel con tan distinguidas personalidades, con mi amiga Tere, con el subsecretario Jorge, con Eduardo Gasca, que ha sido un cómplice en el tema del turismo cultural. Y me voy a permitir, yo me planteé ayer la pregunta del panel. Dice, ¿cómo convencer a México de que hay un tesoro llamado turismo cultural? Y lejos de una exposición, me voy a atrever a transmitir un pequeño video donde me hizo reflexionar mucho, sobre todo la respuesta a esta pregunta. ¿Estamos listos, Richard? Gracias. I loved being in Mexico. You know something? People travel to places that they respect. You don't travel to a place that you don't like, you don't respect. You travel to places that you respect the culture, respect the society, respect the people. You want to enjoy being with people that you like, because when you respect the people, you gain self-respect yourself. That's precisely why when I said the future is Mexico, because you combine two very powerful characteristics in your personalities. Everybody can claim they have beautiful mountains, beautiful rivers, beautiful beaches. If you don't do one place, you go to another. But nobody can claim that they have the people that you have. You combine two very important characteristics: pride and modesty. And that's very powerful. Keep proud of your country, but be kind and be modest. That's who you are. Mr. President, once again, let me say something that is on the touchy side. Forgive me. You are on the south side of the divide. It's geography, it's destiny. But let nobody tell you otherwise. You're on the right side of history. And nobody that's on the wrong side of history will ever prevail. The future is Mexico. God bless you. Por favor.
La gente viaja a lugares que respeta. Los mexicanos nos hemos dedicado a destruir todo lo que hemos podido. Hagamos que la gente respete a México. México es un país hermoso, mega diverso, es una potencia en materia de cultura. Pero si nosotros no lo respetamos, y me refiero en general, Óscar hablaba hace unos momentos, no solamente a las autoridades, México, 125 millones de mexicanos. Mientras nosotros no nos respetemos, será muy difícil el día en que los demás nos respeten. Y por eso quisiera yo concluir esta reflexión en este sentido. Gracias. No puedes ni hablar. Ciertamente tienes toda la razón, este es el año de la sustentabilidad en el turismo en el mundo, así está señalado, y bueno, pues esa sustentabilidad depende mucho de lo que nosotros íntimamente y en nuestro ámbito podamos hacer por preservar nuestro patrimonio cultural y lo podamos exhibir y mostrar orgullosamente, como ha dicho el presidente del secretario general de la Organización Mundial de Turismo. Bueno, tenemos el tiempo efectivamente encima. Yo pediría solamente en un minuto aquello que ustedes crean que no quieren dejar de transmitir como un mensaje final y conclusivo. Si les parece, vamos a empezar por el orden en el que estamos sentados. Eduardo, ¿nos harías favor? Sí, muchas gracias. Muy breve. Yo creo que tenemos que actuar de tal manera que podamos fortalecer a nuestros pueblos mágicos, a nuestros pueblos con encanto. Ahí es donde tenemos una riqueza muy importante, independientemente de lo que pueda hacer otras actividades, como en el caso del Festival de las Almas. Festival de las Almas mueve 300,000 personas en 97 sedes diferentes de los municipios del Estado de México, y eso fortalece. Tú lo has vivido, Jorge, allá en Valle de Bravo, cómo se mueve y la derrama que genera. Hemos buscado que en donde tengamos un auditorio, una iglesia, un espacio educativo donde puede estar la orquesta sinfónica, el octeto, quinteto, el ballet folclórico, hemos puesto eso para que puedan fortalecer también las fiestas patronales, los festivales que puedan tener, las fiestas, para que esto también nutra y pueda haber mayor afluencia. El fondo piso que nosotros tenemos de parte de la Secretaría de Cultura Federal ha sido fundamental para poder llevar, para poder lograr todo esto. Y bueno, ahora con una cineteca, ahora con un conservatorio que vamos a tener próximamente, pues eso reforzará todavía más la cultura en nuestro estado. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, nada más, gracias. Sobre esto que comentaba ahorita el secretario general Taleb Rifai, yo creo que, y el comentario de la secretaria del Estado de México, secretaria de Turismo, en cuanto al respeto, esa es una frase que yo escuché en relación con la naturaleza, a este francés que amaba la naturaleza y amaba sobre todo la parte, a Jacques Cousteau, que amaba ahí al mar de Cortés, que decía: nosotros respetamos lo que valoramos lo que conocemos y conocemos lo que nos enseñan. Entonces yo creo que necesitamos trabajar mucho en lo que le estamos enseñando a nuestros jóvenes, en cómo estamos conservando esas tradiciones. Hablaba ahí del fomento a la lectura ahí con el subsecretario. Hay que leer más, hay que dejar de ver series un poco y ponernos a leer más y aprender más sobre nuestro México, para que podamos nosotros también hacer ese trabajo de curaduría. Yo creo que hay una gran oportunidad que quisiera yo apuntar, es cuando veía este tema del Día de San Patricio en Irlanda. Yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad de apropiarnos. Ya no hicieron la tarea los amigos, los vecinos del norte con el 5 de mayo.
Yo creo que hay una gran oportunidad de subirse a este 5 de mayo y celebrar a México y celebrar la hispanidad en el mundo a partir de ese evento, y es un tema que yo creo que se puede aprovechar. Y nada más una tarea que yo creo que tenemos pendiente en México y en el Estado de México es darle a Sor Juana Inés de la Cruz, el lugar que merece en el mundo. Creo que tenemos un personaje de verdad de peso mundial que no hemos aprovechado, y bueno, yo creo que es una tarea que no nos debe dejar dormir hasta que lo logremos. Muchas gracias. Muy bien, por cierto, hay una serie ya que dice muy nueva de Netflix y del Canal 11 sobre Sor Juana. Jorge, por favor. 2 líneas para concluir. Una, recordar y promover que no somos solamente un país con larga historia, sino también un país con una rica tradición artística contemporánea, tradición y creación artística contemporánea. Que lo que podemos proyectar no es solamente un país que vive en el pasado o un país que vive de sus glorias anteriores, sino que es un país que se renueva día a día, y que la muestra de eso es la enorme diversidad que tenemos. Y lo digo con la segunda idea porque todos somos conscientes de que tenemos 68 lenguas indígenas, 300 variantes, que hay una riqueza indígena y mestiza muy amplia, pero muchas veces corremos el riesgo de presentarla de tal manera que solamente se vea como la parte folclórica, por decir, que no se valore la profundidad de eso, que el reto para comunicar, creo, entre turismo y cultura es todos los mundos enormes, profundos que hay atrás de esas cuestiones. O sea, entender una tradición, entender una artesanía, nos podemos maravillar por lo estético, pero tenemos que poner énfasis en lo que significa la sustentabilidad de quien hace esa artesanía y el riesgo también de que vengan a hacerla de otros países con diseños propios, ¿no? Que se tomen los diseños mexicanos y eso, alentar ese mercado, acaba siendo un efecto contraproducente con las comunidades que los crean. O sea, la diversidad es reconocerla, es entenderla, pero también generar efectos para que sea sustentable. Y creo que el turismo tiene mucho que hacer en eso, y el diálogo que tenemos que hacer, cultura y turismo, tiene mucho que ver con estos factores. No solo solamente un país histórico, somos un país contemporáneo y nuestra diversidad se expresa de muchas maneras, pero hay que cuidar todo de todas las formas posibles, que sea sustentable y que se sigan reproduciendo. Y que empecemos por los mexicanos también valorar eso. Muchas veces en propio México no se valora la riqueza indígena, mestiza, diversa que existe en el país. Sí lo valoran muchos extranjeros, sí lo valoran muchos mexicanos. Tenemos que hacer mucha labor para que eso sea justo con las dimensiones que representa. Muchas gracias. Muy bien, pues yo creo que es evidente esto que señala el subsecretario Gutiérrez de lo vivo de nuestras culturas. Se lo he oído decir al secretario de la Madrid, quien ahora preside pro tempore la Organización del Mundo Maya, cuando dice esta cultura, ahí está, hoy se habla maya en estas zonas, hoy se vive como maya en esta zona, y esto es extraordinariamente valioso. Yo creo, como paréntesis, muy importante que tenemos como turisteros, todos nosotros, una extraordinaria oportunidad con María Cristina García Cepeda y Jorge Gutiérrez en la Secretaría de Cultura. No se había presentado nunca este interés tan decidido por vincularse al turismo. Tomémosles la palabra, porque ahí está un extraordinario bien nacional que puede fortalecer mucho la actividad turística, ¿verdad? De verdad, nuestro reconocimiento, Jorge, transmíteselo a Maraki, y pues cerramos entonces con nuestra queridísima secretaria Betina. Yo sí voy a hacer unas reflexiones, porque si no van a decir, no preparó nada y nos mandó nada más un video, y eso no es así, ¿eh? Bueno, ¿qué hacer? ¿Cómo poder manejar este tema de convencer a México? Que yo creo que es al primero que hay que convencer, porque el mundo está convencido. Ahora, ¿qué hacer para convencer a México de la gran oportunidad que nos toca de detonar y de poner en valor el turismo, la cultura que ya tenemos y que es muy amplia? Lo primero, nosotros lo que ya venimos haciendo y desde hace décadas es la capacitación a los niños. De repente te ocurre en lugares donde no son sol y playa, y sobre todo no tan recientemente, pero suele ocurrir que llegas a un lugar, y no pongo otro ejemplo, sino el Estado de México, y que preguntas, oye, ¿qué hacer? ¿En dónde como? Y te digan, no, pues no hay nada que hacer y no sabemos nada, ¿no? Nada que comer, ¿no?
que lo hemos estado platicando mucho entre nosotros, los pueblos mágicos. De repente te dicen, pues es que no hay nada que hacer, ¿no? Por ejemplo, en Aculco, no hay nada que hacer cuando tienes los lavaderos públicos del siglo XVIII intactos que siguen funcionando con el manantial. O sea, de repente te asombra la respuesta de la gente. Entonces, ¿qué hacer? Yo, primer eje sería la capacitación. Aquí nosotros nos enfocamos mucho en niños de quinto y sexto de primaria. Me gusta a mí mucho ir con los niños, porque de repente voy y les pregunto, por ejemplo, fui hace, no sé, 5 o 6 meses a Teotihuacán y le preguntaba a un niño, oye, ¿qué es lo que te hace sentir orgulloso de tu municipio, de tu tierra? No me supo contestar, no me dijo las pirámides, ni me dijo la comida, nada. Entonces te alarma que no estemos haciendo algo en ese sentido. Por supuesto, a los prestadores de servicios, que tenemos que estar todos muy vinculados con la oferta que tenemos y también lo que va saliendo, porque estamos presentando nuevas rutas y luego los que no tienen conocimiento pues son los propios empresarios. Por ejemplo, los artesanos que me decían, oiga secretaria, qué bonito el luz y sonido en Teotihuacán, pero nosotros no podemos ir por el costo. Se hizo una función especial pues para que toda la gente sea promotora natural del producto turístico que se está ingresando. Otro tema, son 5 y los voy rapidísimo, este es el segundo, Vigías del Patrimonio. Este es un programa exitosísimo que tiene la Secretaría de Cultura del Gobierno de la República. Nosotros nos hemos dedicado a formar, junto con Eduardo, vigías del patrimonio en todos los lugares en donde, pues casi en todo el Estado de México, ustedes imaginarán, pero estamos poniendo especial énfasis en los pueblos mágicos primero. ¿Qué son los vigías del patrimonio? Pues es la gente que cuida, que custodia, pero que tiene conocimiento profundo sobre el monumento o el sitio arqueológico que estás visitando. Entonces, te puede servir como guía, no es un guía de turistas, ¿no? Es un voluntario que está promoviendo el patrimonio cultural de México. Entonces, estos vigías del patrimonio han sido un exitazo para el Estado de México, pues precisamente porque se han venido sumando cada vez más y más, y la Secretaría de Cultura nos ha apoyado con determinados diplomados para que, efecto de que ellos puedan tener también un crédito académico al respecto, y pues eso es un efecto multiplicador. El tercero, pues la vinculación entre los funcionarios públicos. A veces parecería increíble que no llevemos una relación extraordinaria entre todos los funcionarios públicos involucrados en temas de turismo cultural. Yo tengo una extraordinaria relación, porque así lo vivimos dentro del Estado de México, con la Secretaría de Cultura y muy especial con el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Seguido tenemos pues algunos diálogos, intercambios en donde antes de hacer otra cosa, de proponer a lo mejor algún proyecto, sentarnos con ellos y ver cuál es la posición, en lugar de que vayan saliendo proyectos ejecutivos que al final no van a tener buen puerto porque no tuvimos la habilidad de comunicarnos previamente. Y pues es así como tenemos resultados importantes en producto turístico. Obviamente me refiero a los luces y sonidos. Cuarto, ¿verdad? Cuarto, que sí, esto lo dije desde Cultura el año pasado, Cultura 2016. Creo que sí tenemos que ponernos a revisar los costos de ingreso de nuestros museos y de nuestras zonas arqueológicas. Europa, cualquier museo que tenga una pieza pequeñita, te cobran 20 euros para entrar. Y no es posible que aquí nosotros estamos cobrando 15 pesos para entrar al Cosmó Vitral, 12 pesos, ¿no? Entonces, creo que es un tema de lo que veníamos comentando, de hacer que se respete a México y de poner en valor lo que tenemos. Efectivamente, no hay recurso para hacer muchas más cosas y creo que sí tenemos que plantearnos, y estamos cobrando lo que México merece en esta materia del patrimonio cultural. Es una reflexión, no estoy yo diciendo que esté mal o que esté bien, es una reflexión que valdría la pena tomar muy seriamente. Y el último, lo decía Tere, el tema de poder crecer, pues yo no le veo otra, y voy a replicar
la frase aquella que hizo famosa el querido doctor Ángel Gurría, el secretario general de la OCDE, en el sentido de que aquí solamente hay 3 cosas que se tienen que hacer: planear, planear y planear. No hay más. Tenemos que ponernos a revisar las cosas, de traducirlo después ya de haberlo socializado con las autoridades y con la gente que se ve beneficiada de las rutas, prestadores de servicios, turoperadores, poderlo poner en proyectos específicos y después de ver cómo se van a financiar, porque el tema del financiamiento no es una cosa menor, ni tampoco se da por suerte si no tenemos un proyecto serio o un proyecto ejecutivo si se trata de infraestructura. Entonces, esos son los 5 ejes que yo quería comentar en esta ocasión y decirles pues que tenemos mucho que caminar, pero yo me enorgullezco muchísimo de vivir en el mejor país que existe en la tierra, que se llama México. Muchas gracias. Muy bien, Betina, pues tienes toda la razón. Yo creo que cierra Betina con estas 5 reflexiones muy importantes y especialmente diría yo la última en cuanto a los recursos. Alguna vez hicimos un ejercicio en el despacho similar, tratando de replicar la idea que hubo en algún momento, y a mí me tocó jugar un papel en ella, para crear el Consejo de Promoción Turística de México, que simplemente del mismo cuero salen las correas. Los turistas pagan un impuesto al entrar a nuestro país que se destina a la promoción turística, y gracias a eso hoy tenemos 12 veces más de los recursos que teníamos cuando se creó el CPTM. Nada más en el caso de los turistas, ya no hablemos de los mexicanos, los nacionales, dejémoslo de los nacionales, ojalá hasta gratuitamente pudieran ver, hablemos de los extranjeros. Estamos hablando de 3 millones creo en Chichén Itzá el año pasado. Bueno, pues simplemente pensemos que ahí están los recursos posibles. Nada más hay que pensar en Machu Picchu, y que cobra 10 veces lo que cobramos ahí quizá, no sé, pero por ahí, no dudo que por ahí ande la cantidad, para poder pensar que a lo mejor efectivamente tenemos que ser imaginativos y encontrar recursos aquí. Bueno, desgraciadamente el tiempo nos comió, y además entiendo que un buen grupo de comunicadores va a ir a conocer esta hermosa Toluquita, de la que yo tengo 2 hijas, por cierto, nacieron aquí, viví aquí tiempo, y van a ver que la van a disfrutar mucho. No tenemos el tiempo desafortunadamente para preguntas y respuestas, pero les agradecemos a todos, especialmente a nuestros panelistas. Bueno, nos dice la secretaria y ella manda aquí que tenemos 2 preguntas entonces, pues. Muy buenas tardes, mi nombre es María Eugenia Martínez Trujillo, soy jefa de promoción al turismo de Nezahualcóyotl. Y bueno, pues escuchando ahorita sobre toda esa proyección y motivación turística en el Estado de México, y hablando de lo contemporáneo, Nezahualcóyotl ahorita cumple su 54 aniversario como municipio, y podemos ver, no tenemos playas, no tenemos ninguna ruina arqueológica, nada. Chimalhuacán sí lo tiene. Sin embargo, tiene un gran crecimiento cultural en su gente, crecimiento cultural en sus actividades religiosas, tenemos artistas plásticos, pintores y demás que se está emergiendo. La pregunta es, ¿qué apoyo puede dar la Secretaría de Turismo del Estado de México a nivel federal también para empezar a generar el turismo urbano local? Probablemente todavía no podemos nosotros incentivar, tenemos en puerta el nuevo aeropuerto cerca del municipio de Nezahualcóyotl y municipios aledaños, pero ¿qué apoyo podrían apoyar o qué proyectos? Porque yo he visitado la página de turismo, he mandado correos a Turismo del Estado de México, he pedido citas precisamente para ir fomentando el turismo local. Lo que mencionaba el profesor de hablar el catálogo de festividades, pues bueno, es otro proyecto que se tiene. Sin embargo, tenemos muestras pictóricas, pero se están presentando de manera muy local. Probablemente no podemos lograr que llegue la gente todavía en esa, pero sí podemos llevar a nuestros pintores a otros municipios donde ya se está emergiendo la cultura, como pueblos mágicos y demás.
Entonces, a mí sí me gustaría qué apoyo nos darán para empezar a generar el turismo urbano y local. Y la segunda, observación, secretaria de Turismo, me queda claro que probablemente el costo de los museos es muy económico para México, que se está cobrando en México. Sin embargo, la cultura es un derecho que tenemos todos. Pero a mí sí me gustaría, porque Crescencia de por sí no se fomenta la cultura en nuestros mexicanos y con toda la crisis que tenemos en nuestro país, todavía subir el costo de la cultura, pues me parece algo bastante grave. Ajá. A veces se vuelve muy elitista el quehacer cultural, una obra de teatro, orquestas sinfónicas. Sin embargo, hablando de turismo, ¿por qué no hacemos lo que hacen en Cuba? En Cuba, los cubanos tienen acceso a todos y beneficios muy económicos, pero el turista, desde que llega, todo tiene un costo diferente. Y pues eso sí podría ser. Para los de la casa tiene un costo y se maneja de manera económica para los extranjeros. Es cuanto. Gracias. Como corresponde siempre a mis respuestas muy concretas. Número 1, esperamos el inventario y la propuesta más bien que ustedes generen, porque nosotros no podemos llegar de fuera a hacer una propuesta, pues no conocemos exactamente lo que se está generando, y si es infraestructura con proyecto ejecutivo, 1. Y 2, la otra fue una reflexión, no estoy proponiendo absolutamente nada, es una reflexión porque sí creo que México necesita capitalizar sus museos y sus zonas arqueológicas. Hablo en específico, por ejemplo, de la zona arqueológica de Teotihuacán, la más visitada del mundo, ¿sí? Que tiene tantas carencias, donde incluso hay monumentos que se están desmoronando y no existe el recurso para poderlo solventar. Entonces, sí necesitamos financiar. Entiendo yo el tema de turismo social, ese creo que tiene otro tratamiento. Gracias. Solo para comentar que hay un programa abierto en este momento de la Secretaría de Cultura que se llama el PACMIC, Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, que incluye entre las líneas de apoyo, investigación, difusión, expresiones también de cultura urbana. Si visitas la página de la Secretaría de Cultura, puedes encontrar la convocatoria, está abierta hasta el 21 de marzo, habría que hacerlo pronto, pero es un espacio para poder presentar proyectos y obtener financiamiento. Muy bien. Y también sobre los productos, obviamente, además del recurso, lo más importante es el talento de la gente. Entonces, si ustedes pueden confeccionar un proyecto turístico a partir de lo que ustedes tienen, justamente me acaban de invitar, por ejemplo, en el bosque de Chapultepec, a un operador que está dando tours en bicicleta asistida, en bicicleta eléctrica, que tiene la opción asistida, en donde platican, es un tour de guías, pero es una actividad física y además conocer el acervo cultural y natural que tiene el bosque de Chapultepec. Eso se podría hacer, es perfectamente factible, eléctrica o mecánica, pero hay que hacer el producto y está el programa Viajemos Todos por México, en donde los operadores que tienen producto pueden subir su producto precisamente para llegar al consumidor que está buscando, voy a Ciudad de Nezahualcóyotl y ¿qué hago? ¿Qué hago? Bueno, pues aquí está el catálogo de productos y de experiencias y de actividades que se pueden tener, incluyendo la posibilidad quizás de conocer a los pintores locales, una guía, si tienen ustedes la manera de esculturas, obra, murales, pero de lo que se trata es justamente de integrar el producto. Bueno, pues como ya nos hizo usted las dos preguntas, muchas gracias a todos, muy amables, buenos días. Gracias.